Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hoy vamos a ver un tema espectacular, que es viviendo nuestra nueva identidad. En Cristo Jesús todos tenemos una nueva y espectacular identidad. Para el tema de hoy, hemos querido hacer como una especie de recopilación de dos cartas del apóstol Pablo. La una es la carta a los Efesios y la otra es la carta a la iglesia en Colosa, a los colosenses. Aunque se cree que la iglesia, en realidad la carta a los Efesios no era solo para los Efesios, se considera que era una carta para todas las iglesias, lo que se llama una carta circular. La copia que hoy se tiene en día pues decía Efesios, pero muy probablemente estaba dirigida a todos los cristianos, y eso es lo interesante, que ambas iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosa, eran iglesias más compuestas por gentiles que por judíos. Recuerden que la iglesia primitiva, las iglesias de la iglesia primitiva tenían una combinación grande de judíos, mayormente judíos, pero también había iglesias compuestas por mayormente gentiles, y estas dos particularmente eran mayormente gentiles. Y entonces el lenguaje del apóstol Pablo en estas dos cartas, hablándole a los cristianos como usted y como yo de hace cerca de 2000 años, es espectacular. Y yo creo que le pongamos mucha atención, porque él va desarrollando la temática de una manera hermosa y empieza por definir qué es nuestra identidad sin Cristo. ¿Usted alguna vez lo ha pensado? ¿Cómo era usted antes de Cristo? ¿Cómo es la vida de uno sin Cristo? ¿Cómo vivimos usted y yo sin Cristo? El apóstol Pablo entonces aquí en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3, él define la identidad sin Cristo como, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todo lo demás. ¿Cómo era la identificación nuestra sin Cristo? Pesada, ¿no? Ve ahí, les pongo un resumen. Estábamos muertos, primero que nada. Segundo, desobedientes. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que nos daba la gana. Vivíamos en mucho pecado. Obedecíamos, sí, pero al diablo, no a Dios. Por eso es que pecábamos, porque andábamos, vamos a pecar, vamos a emborracharnos, vamos a adulterar, vamos a fornicar, lo que sea. Seguíamos los deseos de nuestras pasiones y lo consideramos necesidad. ¿Ha oído el cuentico? Es que es una necesidad fisiológica. Familia, la única necesidad fisiológica que tiene el cuerpo es la de ir a usar un inodoro. Fuera de eso, lo demás no es necesidad. Y comer, obviamente también. Pero hasta esa se puede aguantar. ¿O no? No lo hemos aguantado en los ayunos. Y sigue diciendo, siguiendo la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, viviendo nuestra propia naturaleza humana caída y siendo objeto del enojo o la ira de Dios. ¿Hasta ahí cómo van las noticias? ¿Hello? ¿Bien? Mal. Eso parece un noticiero actual, puras malas noticias por todo lado. Pero entonces ahora viene el apóstol Pablo y nos explica todo lo que Jesucristo hizo por usted y por mí, porque Él nos hizo nuevos en la cruz, nos dio una nueva identidad. ¿A quiénes? A todos los que creemos. A los que creemos, Cristo en la cruz nos dio una nueva identidad.
Y entonces vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5 y dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y entonces veamos ahí el resumen. Carlos, ayúdame, no sé qué pasó, estaba funcionando. Y dice ahí el resumen: con Cristo vino entonces a demostrarnos la misericordia de Dios, vino a demostrarnos el amor de Dios, vino a darnos vida y vino a traernos la gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios, el que Él nos acepte por puro amor. Y luego en Colosenses capítulo 1, 22 dice, se me fue Carlos, le hiciste vos y le hice yo. Dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin falta alguna. Oiga, emociónense, vea lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz. ¿Ah? Espectacular la obra de Cristo en la cruz. Mire, nos reconcilia con Dios, muere en nuestro lugar, nos traslada a la presencia de Dios, nos santifica, o sea, nos aparta para Él, nos libera de la culpa y nos limpia de las faltas. Espectacular. ¿Cómo era la vida sin Cristo? Un desastre. ¿Cómo es la obra de Cristo en la cruz? Espectacular. Nos cambia, nos transforma, nos renueva, cambia todo, lo hace nuevo. Y entonces empieza la nueva identidad con Cristo, que la vamos a ir viendo en 3-4 versículos. El uno lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículo 8. Dice: aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios. Usted se preguntará por qué el apóstol Pablo decía eso. Él se consideraba el menos digno porque recuerde que él primero empezó persiguiendo y matando cristianos. Luego tuvo su conversión cuando Cristo se le aparece en el camino de Damasco. Por eso él dice eso. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Entonces, ¿qué somos y qué tenemos usted y yo en Cristo Jesús? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Piensa un momentito lo que está diciendo, no lo diga así solo por decirlo. ¿Qué tenemos? ¿Cuántas veces usted se ha sentido pobre? Pídale perdón a Dios. Porque en Cristo usted y yo tenemos tesoros inagotables, no se agotan. Lo que pasa es que no son los tesoros del mundo. Lo que pasa es que dentro de los tesoros de Dios inagotables no necesariamente está un Tesla, necesariamente. Los tesoros de Él son espectaculares y son inagotable. La próxima vez que usted tenga una necesidad, vaya, póngase de rodillas, dígale: Señor, yo sé que tengo en ti tesoros inagotables. Así es que desde ya, Señor bendito, te doy las gracias porque tú sabrás cómo responder a mi oración y mi necesidad. ¿Qué le parece esa oración? En vez de, ay, no tengo con qué, no sé cuánto, ay, Carlos, ay, David. Era para despertarlos, no se asusten. David, ayúdame. No, que David, ni que Carlos, ni que Lucho, ni que Alex. Los tesoros inagotables los tenemos ¿en quién? Cristo. En Cristo. Y sigue diciendo, Efesios capítulo 3, versículo 12. Dale, Charlie. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios
con toda libertad y confianza. Qué interesante eso. En el Antiguo Testamento, dale Carlos al que sigue. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y solo lo podía hacer una vez al año y lo tenía que hacer con mucho cuidado, porque si lo hacía mal, le podía ir muy mal. En Cristo entramos con libertad y confianza. ¿Y sabe por qué confianza? ¿Sabe por qué entramos con confianza a la presencia de Dios? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, es mi papá. ¿Cómo entra usted a la presencia de su papá? Con libertad y confianza. Con libertad y confianza. Por eso podemos entrar a la presencia de nuestro papá con libertad y confianza. La libertad que Cristo nos dio y la confianza que Jesús ganó en la cruz. Luego en Efesios 3, 16, 17, Carlos dice: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. La que sigue, Carlos. ¿Qué somos si tenemos entonces en Cristo de acuerdo a ese otro pasaje? Primero, tenemos gloriosos e inagotables recursos. ¿Qué leímos en el primer pasaje? Que teníamos ¿qué? Tesoros inagotables. ¿Sí? ¿No les suena muy parecido? Lo mismo, otra vez nos lo está recordando. Tenemos gloriosos e inagotables recursos. Su Espíritu está en nosotros, haciéndonos habitar a Cristo en nosotros. Por eso ahora Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo nos habita. Y por medio de esa relación con Él profundizamos nuestras raíces en su amor. Somos como árboles. ¿Cómo se llamaba el tema la semana pasada? Árboles plantados junto a ríos, junto a corrientes de agua. Claro, porque un árbol plantado junto a una corriente de agua siempre tiene alimento. Un cristiano plantado en el amor de Cristo nunca se le caen las hojas. Salmo 1. Al árbol plantado junto a corrientes de agua dice: no se le caen las hojas. Es un árbol que da el fruto a su tiempo. Es un árbol, mejor dicho, sano, saludable, fuerte. Crece y crece y crece para la gloria de Dios. En las caminatas que mi esposa y yo hemos hecho, que ya les hemos contado, y yo creo que ya todos saben que estamos haciendo hiking desde hace varios meses, hemos visto en el campo una cantidad exagerada de árboles desarraigados. Cuando hablo de desarraigado me refiero a que por alguna razón se arrancó de raíz y se cayó. Pero cualquier cantidad, o sea, yo no le puedo decir que uno o dos, eso es cualquier cantidad. Usted va caminando y un árbol, 2, 3 árboles desarraigados por ahí, otros por allá, otro por allá, en todos los parques. Todo, con todo y raíz. A veces las raíces son más altas que uno, son enormes esas raíces. Todo arrancado así, como si un gigante hubiera llegado, lo hubiera removido, lo arranca y lo tira ahí en el piso. La raíz toda afuera. Nunca he visto un árbol plantado junto a un río, porque siempre que vamos por ahí hay quebradas, ríos, lagos, etc. Nunca hemos visto un árbol plantado junto a una corriente de agua desarraigado, nunca. Esos árboles siempre están verdes, frondosos, ricos, creciendo, siempre. Los pobres árboles que se desarraigan están más bien, la tierra seca, inclusive cuando le estoy diciendo que la raíz está expuesta, se ve la tierra ya es como una arcilla, es casi que una piedra seca. Por eso probablemente ya él se desarraigó, porque vino un viento y el suelo estaba tan seco que ya no lo pudo sostener y simplemente se cae. Mientras que los árboles junto a corrientes de agua son fuertes, saludables, sanos. El que sigue, por favor. Colosenses capítulo 1. Versículo 25 al 27, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes.
Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. A ver, familia, ¿dónde vive Cristo? ¿Dónde vive Cristo? Cuando usted le entrega su corazón a Cristo, Cristo viene a morar por el Espíritu Santo en usted, en mí, en nosotros. ¿Qué somos si tenemos en Cristo entonces? Las riquezas y la gloria de Cristo son nuestras. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos entonces usted y yo hacer? Y ahí viene una serie de listas gigantescas en Efesios 4, en Efesios 5, en Efesios 6, en Colosenses. Hay una lista, no me voy a meter con eso, solo voy a pasar rápidamente por algunas. La primera lista: tenemos que aprender a desarrollar los dones de la iglesia. ¿Cuáles son los 5 dones de la iglesia? El de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor, de maestro. ¿Y quiénes estamos llamados a desarrollar esos dones? ¿Quiénes? 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 Ustedes saben que esto está quedando aquí grabado, ¿verdad? Bueno, los que están ahí, gracias por acompañarnos, son testigos que ellos dijeron todos. Todos, es correcto, todos. Todos. Tenemos que, y esto lo hablamos hace como 3 sábados cuando hablamos de las falsas doctrinas, tenemos que madurar. Eso está, todo lo que estoy hablando está en Efesios 4 del 11 al 16. Ahí está, yo creo el pasaje, sí. Tenemos que madurar, o sea, no nos dejemos arrastrar por enseñanzas equivocadas que parecieran de verdad, pero no lo son. Y tenemos que aprender a hablar la verdad en amor. Yo no sé si usted escuchó el tema de la vitamina T de hoy, que nos dio justamente Milita. Sería bueno que la escuche, porque habla de cómo hablar la verdad en amor. Luego de Efesios capítulo 4, Carlos, de Efesios 4, 17 al 32, aprendemos más cosas. Dice que tenemos que dejar de vivir como los no creyentes, tenemos que dejar la búsqueda de placeres e impurezas, que tenemos que deshacernos, lea bien, caballero, lea bien, deshacernos de la vieja naturaleza y antigua forma de vivir. Porque algunos leen, sí, me tengo que deshacer de la vieja. No, de la vieja naturaleza. Deje que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y actitudes. Tenemos que vestirnos de la nueva naturaleza, tenemos que dejar las mentiras. No tenemos que dejar que el enojo nos controle, tenemos que trabajar para no vivir robando y más bien para dar. Eso dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4. Debemos cuidar nuestro lenguaje, o sea, dejar a un lado la grosería y la ofensa. No debemos entristecer al Espíritu Santo, tenemos que liberarnos de la amargura y de hablar calumnia, o sea, el chisme, y tenemos que, esa última palabrita que tanto cuesta, tenemos que ¿qué? Perdonar. ¿Cuántas veces le preguntó Pedro a Jesús? ¿7 veces? ¿Qué le respondió a Jesús? No 7, 70 veces 7. O sea, perdone y perdone, unlimited. Eso está de moda ahora, ¿sí o no? Los planes de internet, ¿cómo son ahora? Unlimited. ¿Cómo son los planes de teléfono? Unlimited. Y si usted se mete a qué sé yo, a esas cuestiones de televisión, ¿cómo se llama? La que usted ve películas, ¿cómo se llama? Netflix. ¿Usted cuántas películas puede ver? Unlimited. Todo es unlimited ahora. Bueno, el perdón es unlimited también. Perdone y siga perdonando. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 20,
Nos da otras instrucciones. Dice que imitemos a Dios, que dejemos la avaricia, que seamos agradecidos, que averigüemos lo que le agrada a Dios para hacerlo, que no participemos de las obras de maldad, que más bien las denunciemos. Muy interesante, denunciémoslas. O sea, en vez de participar, más bien denunciémoslas. Que hagamos la voluntad de Dios, que no nos emborrachemos, que mantengamos y cuidemos la llenura del Espíritu Santo, que cantemos y alabemos al Señor. Luego, si usted sigue más adelante en Efesios, Carlos, capítulo 6, versículo 10 al 18, nos da otras instrucciones, que tenemos que ser fuertes en el Señor, ponernos la armadura de Dios, orar en el Espíritu en todo tiempo, ocasión, etcétera, y estar siempre alerta. Luego viene el apóstol Pablo y nos da unas instrucciones familiares muy interesantes. Dale, Carlos. En Efesios capítulo 5, por ejemplo, versículo 21, ahí dice 21 al 32, pero en el 21 hay un pasaje que a los hombres nos encanta pasarnos por encima. A ver, ¿dónde estamos los hombres casados aquí? Nos encanta pasarnos por encima ese versículo 21 de Gálatas 5. Nos encanta el que sigue. El 22 dice: esposas, sométanse cada una a su marido. Y yo conozco esposos que le sacan ese pasaje a la mujer: mire, sométase. Pero nunca los oigo hablar del versículo 21. ¿Sabes lo que dice el versículo 21? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sabes lo que significa eso? Se lo explico. Ni yo soy más que mi esposa, ni mi esposa es más que yo. Todos valemos lo mismo delante del Señor, y mi esposa es tan valiosa como yo y merece respeto y honra de mi parte. Y si bien es cierto que porque hay un orden en el hogar, Dios me puso a mí como cabeza, y ser cabeza no significa que soy el que manda en la casa, sino que soy el que lleva la dirección espiritual, y por lo tanto el primero buscando al Señor en oración. La mujer entonces se sujeta a ese marido espiritual que ora todos los días y busca la dirección del Señor. Pero no tiene que sujetarse a un marido que no quiere seguir la dirección del Señor. Por eso el versículo 21 es tan importante: someternos los unos a los otros. ¿Y qué dice ahí? Se acabó el machismo y el feminismo, porque jamás en el plan de Dios estuvo que la mujer tuviera menos valor que el hombre. Y eso aquí lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir diciendo 1000 veces hasta que todos lo entendamos y lo tengamos claro. El machismo fue introducido en el mundo por el diablo, y fue introducido por el diablo en el hombre, y por eso el hombre entonces se inventó al principio la moda de tener todas las esposas que quisiera. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón, por ejemplo? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo Salomón. Salomón era un, mejor dicho, un womanizer, como le llaman en inglés, pues. Para él las mujeres eran un objeto. La tengo. Ah, esa no la tengo, vení, tráemela. ¿Qué colección? ¿Qué son cosas? ¿Las mujeres son cosas? ¿Hello? Oye, ¿dónde están las mujeres aplaudiéndose, diciendo no somos cosas? ¿Ah? Oiga, pero las mujeres no, como que no se hacen cheer up ustedes mismas, ¿no? Nunca fue el propósito de Dios que la mujer fuera denigrada, y todas las sociedades de la historia han denigrado a la mujer, excepto la palabra de Dios. Ni en el Antiguo y menos en el Nuevo, que viene a corregir todo lo que hicieron mal en el Antiguo. Y por eso Jesucristo es muy claro en devolverle a la mujer su posición. Y yo le voy a decir algo más, damas. Yo no quiero ver una sola mujer adorno en este ministerio. Y lástima que hoy faltó tanta gente, porque andan unos paseando y otros en otra actividad, etcétera, etcétera. Pero no hay que quedar grabado eso. No quiero ver mujeres adorno en este ministerio. Sírvanle al Señor. Las mujeres son unas berracas sirviéndole al Señor también. ¿Quién dijo amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le digo más, ¿se lo digo o no se lo digo?
Muchas de las iglesias el apóstol Pablo no las abrió personalmente, por si usted no lo sabía. Él mandaba gente a abrirlas, o llegaba, la abría y rapidito viajaba a otro lugar para abrir otras. Y él mandaba muchas veces, ahí usted ve mencionados en la Biblia, a un Timoteo, a un Tito, a un Filemón, ve a una Priscila y Aquila, ve a una, se me acaba de olvidar el nombre, bueno, etcétera. Romanos, el último capítulo de Romanos, capítulo 16 de Romanos, está lleno de gente que él está saludando a la iglesia en Roma. Pero ¿qué es lo interesante de esa carta? Que Pablo la escribe sin haber nunca ido a Roma todavía. Pablo, después de que escribió la carta a los romanos, fue a Roma. Fue en calidad de preso. Él estuvo 2 veces preso en Roma. La primera vez, todos conocemos la historia, está en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Él apeló a César y lo mandaron a Roma. El libro de los Hechos termina diciendo que Pablo alquiló una casa y ahí recibía a la gente. Mejor dicho, él tenía una iglesia en su casa, en Roma. De esa primera vez salió bien librado, siguió haciendo ministerio. De la segunda vez que lo cogen preso y lo llevan a Roma, no salió bien librado, ahí terminó martirizado, y como era ciudadano romano, terminó muriendo como ciudadano romano, o sea, decapitado. Los ciudadanos romanos no eran crucificados, eso era para los no romanos. Para los romanos su muerte era decapitación. ¿Por qué? Porque él andaba predicando de un Dios que no era el César. Y eso era contra la ley del imperio, porque el César era el Dios del imperio. Pero en esa carta, ese capítulo 16 de Romanos, usted va a ver una cantidad exagerada de mujeres que eran las encargadas de muchas de las iglesias que Pablo abrió, y muchas mujeres abrieron un ministerio sin él alcanzar a visitar todas esas iglesias, para la gloria de Dios. No solo los hombres estamos para trabajarle al Señor, las mujeres igualmente. ¿Quién dijo amén a eso? Quería más emoción, pero bueno, están como, estas mujeres están como, ¿cierto? Están como deprimidas, no sé. ¿Qué tienen, damas? ¿Qué les hicieron? ¿Sus esposos los maltrataron? Entonces, sí, las esposas deben aprender a someterse al marido, sí. Los maridos deben aprender a amar a la esposa, claro, porque no es un objeto, tiene que aprender a amarla. Y quiero que entienda que Pablo decir en esa época, maridos amen a sus mujeres, era una cachetada para los hombres, porque las mujeres eran un objeto sexual, eran para tener hijos, era para que arreglaran la casa, y era para tenerlas en la cama y decir, no señor, ámela. ¿Qué? Sí, ámela. Y luego dejar al padre y a la madre, o sea, cortar cualquier tipo de dependencia del padre y de la madre. ¿Cómo cuesta a veces que usted y yo cortemos con esa dependencia emocional? Y no solo emocional, hay gente que hasta el día de hoy tiene inclusive dependencia económica de su padre y de su madre. ¿Qué sigue, Carlos? Efesios 6, 1 al 9. Sigue diciendo luego el apóstol Pablo: hijos, obedeced y honrar a los padres. Padres, no hagan enojar innecesariamente a los hijos. Hacer enojar innecesariamente a los hijos no es corregirlos, no señor. Los padres debemos corregir sí o sí a los hijos si los amamos. Cuando habla de enojar innecesariamente es hacerles bromas tontas, pesadas, o molestarlos sin ninguna razón simplemente para enojarlos. Eso es lo que no debemos hacer. Pero amonestarlos y disciplinarlos sí es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con ellos. Y no mirar nunca a nadie como inferior. Ahí en ese no mirar nunca a nadie como inferior, en realidad él está dando consejos de la relación entre los amos y los esclavos. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué Pablo no abolió la esclavitud? Cuando usted lee las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que Pablo le exigía al amo tratar a los esclavos como hermanos en Cristo, y a los esclavos tratar a los amos como hermanos en Cristo. Eso era una revolución completa. Pero usted también tiene que entender que en esta época más o menos el 33% de la población era esclava.
¿Sí me está entendiendo? Y que mucha gente vivía en esclavitud porque le convenía. Eso tampoco usted y yo lo sabíamos, ¿sí o no? Me explico. Como esclavos tenían un techo y un alimento todos los días, mientras que si no eran esclavos probablemente no tenían ni dónde vivir ni qué comer. Así es que la esclavitud le resolvía muchas veces a la gente el problema. No estoy por si acaso, no estoy diciendo que la esclavitud es una maravilla, no me entienda mal. Estoy explicándole las razones socioeconómicas detrás de eso en esa época. Y no vayamos lejos, todavía la esclavitud sigue existiendo en algunos países. Pero bueno, ahora sí, Carlos, vamos a la aplicación teoterápica. Y aquí en la aplicación teoterápica es donde yo quiero usted y yo nos concentremos más, porque hasta el momento se aprendieron las listas de memoria. ¿Sí? ¿Se las aprendieron? Alguien que me diga, sí, ya me la aprendí de memoria. No es posible aprenderse todas esas listas de memoria. Hace muchos años, cuando yo era joven, como lo sigo siendo todavía, cuando yo estaba en la universidad, sí existían universidades en esa época, ya las habían inventado. Cuando yo estaba en la universidad, yo leía la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento, lo leía buscando qué mandamientos de Dios yo no estaba viviendo y yo no estaba cumpliendo. Yo tenía literalmente la vista de Dios clavada aquí en la nuca. Me explico. Yo creía que Dios me veía todo el tiempo para ver si yo estaba haciendo las cosas bien o mal. Yo no vivía esta nueva identidad que el apóstol Pablo explica aquí, esta libertad y confianza para acercarse a papá. Yo no la vivía ni la entendía. La primera vez que escuché a un cristiano hablar de papá Dios, me rasgué las vestiduras. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esa irreverencia para con Dios? ¿Cómo que papá Dios? ¿Qué es esa confiancita? Porque yo no había entendido la obra de Cristo en la cruz por mí y la nueva posición que Él había conquistado para mí. Y leía la Biblia, como le digo, buscando mandamientos. Uy, mira, esto no lo estoy haciendo. Y si usted veía mi Biblia, lástima que ninguna de esas Biblias sobrevivió. Pues todas se fueron desbaratando, todas, incluso a una se le fueron arrancando las hojas, la pobre, tanto que la usaba. Pero yo la subrayaba inclusive con colores. Y el color de los mandamientos era el color que usted más iba a ver en mi Biblia, porque era lo que más buscaba. Mandamiento. No estoy haciendo esto. Esto sí lo estoy haciendo. Esto no lo estoy haciendo. Uy, Dios mío. Señor, perdóname. Uy, miren, no estoy haciendo esto. ¿Usted se aprendió de memoria todos los mandamientos que nos dio Pablo ahora? Esos son solo 2 cartas, solo Efesios y Colosenses. ¿Se los aprendió? En realidad son todo eso que Pablo nos da ahí. Son consejos que usted y yo debemos seguir. Pero lo más importante, lo más importante es vivir bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios y nos va a ayudar a cumplir todas esas listas y cualquier otra lista que usted quiera agregar. ¿Me estoy explicando, familia? Por eso, Carlitos, en Efesios capítulo 3, versículo 18 al 20, el apóstol Pablo viene y dice: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. Lamji, ¿cuántas dimensiones define un espacio? 3. Lamji es arquitecta.
Y ella sabe que con 3 dimensiones se define el espacio. Cualquier edificio, construcción, cualquier cosa que usted haga, se define por 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones tiene el amor de Dios según el apóstol Pablo? Léalo. Ancho, largo, alto y... ¿Me puede usted explicar un amor de 4 dimensiones? Yo no lo entiendo y yo soy ingeniero también. No lo entiendo. Solo sé que la profundidad del amor, la grandeza del amor, la espectacularidad del amor de Dios es tan grande que no cabe en nuestras limitadas mentes, ni en la mía, ni en mi cabeza que es más grandecita. No cabe. Así de espectacular es el amor de Dios por usted y por mí, que Pablo lo define con 4 dimensiones, porque es algo que no se puede humanamente explicar y no se puede humanamente entender. Ese es el amor de Dios por usted y por mí. Y sigue entonces diciendo: es mi deseo que experimenten, subirle un poquito a la música que tenés de fondo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Si se da cuenta, ahí lo está diciendo, es tan grande que usted y yo no lo podemos comprender. Entonces Él no nos está pidiendo comprendamos el amor de Dios, no. ¿Qué nos está pidiendo que hagamos? Experimentemos el amor de Dios. Comprender no podemos, porque el amor de Dios es espectacular, es sobrehumano, es sobrenatural, no es humanamente entendible. Por eso dice: no lo van a comprender, tranquilos, experimentémoslo. O sea, tómelo, vívalo, disfrútelo. Baile en esa piscina de 4 dimensiones. No me la puedo imaginar. ¿Cómo es una piscina de 4 dimensiones? No sé, pero me imagino que es una piscina donde una vez que usted se mete, para cualquier lugar que camine, todo está lleno del amor de Dios. Y ese es el amor de Dios para usted y para mí. Y sigue diciendo: entonces, cuando usted y yo lo experimentemos, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Cuál poder? Sobrenatural. ¿Se da cuenta? El secreto de la vida cristiana no es cumplir listas de mandamientos, es vivir dirigidos por el poder sobrenatural de Dios, disfrutando de su no comprensible amor. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder. Otra vez lo menciona, que actúa ¿en dónde? ¿En el cielo? ¿A dónde actúa el poder de Dios? ¿En dónde? En nosotros. Usted y yo tenemos que aprender a experimentar el amor y dejar que el poder sobrenatural de Dios actúe en nosotros. ¿A dónde necesita usted la acción sobrenatural del Espíritu Santo? ¿En su matrimonio? ¿O en su trabajo? ¿O con su hijo o su hija? ¿Dónde necesita la acción sobrenatural de Dios? ¿En su vida? ¿En su mente? ¿En sus emociones? ¿No las sabe controlar? ¿En su soledad? ¿A dónde necesita la acción? Deje que la acción del Espíritu Santo, la acción sobrenatural, opere en su vida. Eso es lo que nos está invitando el apóstol Pablo, a que disfrutemos del amor de Él y dejemos el poder sobrenatural de Dios actuar en nosotros. Carlos, dos slides, por favor, que sigue. Y luego
Sigue diciendo en Efesios 4: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Dios quiere que usted y yo vivamos como ¿qué? Hijos de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Preguntándole a su papá qué hace. O sea, la próxima vez, usted antes de actuar, pregúntele: papá, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿le digo o no le digo? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿voy o no voy? ¿Qué quieres que haga? Gálatas 5:25, lo estudiamos hace poco, ¿se acuerdan? Que le consultemos al Espíritu Santo todo. Eso es lo que dice parafraseado Gálatas 5:25. Todo. Y sigue diciendo: porque en verdad han sido llamados, versículo 2, sean siempre humildes y amables, pacientes, tolérense, entiéndalo como aguántense, entiéndalo como sopórtense, entiéndalo como dicen los argentinos, bánqueselo, las faltas por amor. Aguántense las faltas de los demás por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Familia, el secreto de la vida cristiana no es cumplir listas. Se lo digo por experiencia propia, es muy complicado. Muy complicado tener listas de mandamientos. Hay más de 200 mandamientos solo en el Nuevo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento. Tic, tic, uy, este me falta, tic, tic, me falta. Dios no ideó la vida cristiana así. La ideó, por eso es tan importante la fe, la ideó de otra manera. Enviar a su Espíritu a usted y a mí para que recibamos el amor. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo trae a nosotros el amor de Dios, y para que viviendo por ese amor cuadridimensional, inexplicable humanamente, usted y yo entonces por agradecimiento a Dios busquemos en todo hacer su voluntad. Usted y yo no tenemos que salvarnos la salvación, ganarnos la salvación. ¿Qué salvación nos podemos ganar usted y yo? Dígame, ¿qué salvación nos podemos ganar? ¿Qué salvación usted cree que usted se va a ganar? Los judíos nunca pudieron ganarse una berraca salvación haciéndole caso a todo el Antiguo Testamento. Nunca pudieron. ¿Y usted cree que hoy usted y yo vamos a hacer una serie de mandamientos y ya, Señor, aquí estoy, soy digno de tu perdón? Ningún ser humano se ha ganado el perdón de Dios, nunca por su propia fuerza. Cristo lo ganó en la cruz por amor a usted y a mí, y lo ganó para usted y para mí. Entonces, vengamos a su presencia, disfrutemos su amor, no lo tratemos de entender, no se puede. Yo soy un término medio entre Julio, ¿dónde está Julio Andrés? Rincón. Entre Julio y no sé quién. Yo no soy tan llorón como Julio, pero tampoco soy seco. Yo me echo mis lloraditas. Pero le voy a decir algo. Cada vez que yo trato, y ya no lo hago más, pero cada vez que trataba de entender el amor de Dios, terminaba llorando porque no lo puedo entender. No se puede.
Y yo vuelvo a ver para atrás todo lo que Dios ha hecho en mi vida y yo no puedo entenderlo y me quebranto y termino llorando como una Magdalena porque no puedo entender el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo no nos pide entendámoslo, nos dice que disfrutémoslo. En vez de pelearse con Dios, disfrútese el amor de Dios. Es que Dios no me ha dado, no sea bobo, le ha dado mucho más. Es que Dios no me escucha, lo ha escuchado 1000 veces. Usted es el que no lo escucha a Él. Disfrute, simplemente disfrute y deje que el poder sobrenatural del Espíritu Santo que opera y actúa en usted, opere y actúe. Dele libertad. Diga al Espíritu Santo, opera, opera, opera. En lo que sea, ya le dije, trabajo, familia, esposa, esposo, papá, mamá, hijo, hija, lo que sea. ¿Dónde necesita usted el toque sobrenatural? Deje que el Espíritu Santo lo haga. Deje que lo haga. Él puede. Él puede. Póngase en pie, familia. Mientras Julio va viniendo. Y ahí donde está, levante sus manos al Señor y dígale: bendito Dios, tú puedes. Por eso enviaste a tu Espíritu a vivir en aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestro Rey y Señor, quien cambió nuestra identidad por completo. Antes estábamos muertos, alejados de Dios, éramos hijos de ira y merecíamos la ira de Dios. Ahora en Cristo somos hijos de Dios. Podemos entrar con una completa y total confianza a hablar con nuestro papá y hemos sido puestos en la presencia de Dios y Cristo ahora vive en nosotros por el Espíritu Santo. Queremos vivir, Señor, disfrutando tu amor y haciendo tu voluntad por tu Espíritu Santo. Queremos vivir en lo sobrenatural, Señor, por el resto de nuestras vidas. Toma con libertad nuestra vida, Señor, y dirígenos y llénanos. Somos tuyos, bendito Dios. Somos tuyos, bendito Señor. Pídale al Señor que tome su vida, entréguele su vida a Él y dígale: Señor, quiero vivir para ti. Renuncio al pecado, renuncio a la carne, renuncio al diablo, renuncio al mundo, renuncio a todo lo que yo era antes, porque esa no es nunca más mi identidad. Tú me has dado una nueva identidad, un anillo al dedo, una nueva vestidura, y me has limpiado y me has lavado con la valiosísima sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sumo sacerdote, el único que podía ofrecerse a sí mismo por los pecados de los demás sin haber nunca cometido pecado. Ese eres tú, Jesús. Ayúdanos a disfrutar de tu amor, Señor, incomprensible para nuestra limitada mente humana. Queremos aprender a disfrutar de tu amor, Señor, y queremos aprender a vivir en tu voluntad y en tu poder. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí en este camino estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.